especial vecinos, vecinas de esta linda ciudad de Guatemala. Tengan ustedes buenos días. Autoridades que hoy nos acompañan del Instituto Guatemalteco también sean bienvenidos y tengan ustedes una linda mañana. Entiendo que hoy está citada los que nos dan información, o mejor dicho, nos niegan información para hacer nuestro trabajo, y tenemos la sugerencia de prestaciones en salud, que siento yo que tiene demasiados quehaceres, hay que dividir más y que se hay que más a los médicos y menos a temas administrativos. Pero el subgerente, el doctor Godínez, bienvenido. ¿Quién más nos acompaña hoy? Comunicación social y relaciones públicas. Jefa de comunicaciones. ¿Me acompaña, licenciado? Muy buenos días, señor diputado. Soy el licenciado Ángel Santos, encargado de información pública. Ángel. Licenciado Santos. Son de información pública. Sí. Muy bien. Muy buenos días, señor diputado, y a todos los presentes. Mi nombre es Eduardo Fuentes, asesor jurídico del Departamento Legal del Instituto. Muy buenos días, señor diputado. Bueno, Mi nombre es... ¿tú eres legal? Sí. ¿De Buenos qué días. departamento? Departamento Legal. Donde pierden todos los casos de amparo. No todos. Uno han ganado, ¿ves? Uno han ganado y ya compraron eritroproyectina a la empresa que le ganaron el amparo. Es que son un chiste. Muy buenos días, señor diputado. Mi nombre es Víctor Yancis. Soy asistente de la sugerencia de prestaciones en salud. Muy bien. Ojalá que así como trabajan de verdad para no dar información ni mandan análisis de que no se puede dar información, así también trabajaran para pelear por esos amparos que se roban la plata del INSS descaradamente, pero eso lo pierden todos. Y el único que ganaron, le compraron a la empresa esa. Bueno, pero miren, ese no es el tema de hoy. Quiero empezar expresando mis más sentidas condolencias a su mamá y a su papá, quienes fallecieron bajo el cuidado del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y pues ellos han iniciado pues un proceso de salir de la tristeza, ¿verdad? De duelo, que cuesta mucho a los que hemos perdido a nuestros padres. Solo el tiempo se lleva esa tristeza y un montón de lágrimas, nada más, no hay consuelo, no hay palabras, más que llorarlos hasta que pase. Y también han enfrentado un proceso complicado en que les den información de los casos. Y de eso es justamente de lo que queremos hablar, porque constantemente se nos está cerrando el derecho de acceder a la información pública en el ICS. Y por supuesto que si nosotros nos vamos al derecho y somos positivistas, yo personalmente no soy positivista, no me gusta el positivismo, soy más de la escuela inglesa, digamos, de derecho constitucional, pero si somos positivistas o somos positivistas, tuvieron que haberse leído a Kelsen. Y en la pirámide de Kelsen, pues está claro que la Constitución es la que manda. Hay leyes de rango constitucional, por ejemplo la ley electoral, y ciertas leyes ordinarias, y luego vienen ciertos reglamentos, como los que hacen ustedes en el ICS. Y en base a eso, pues vamos a nosotros a partir de qué es lo que está pasando y por qué no nos dan información. Pero oigamos su caso primero para ir viendo qué es. Solo le quiero decir una cosa, perdón. Fíjese, subgerente, este es un expediente que yo pedí un día. Estos son los expedientes que antes me daban. Este es un expediente de un paciente cuando les dio consulta. Y ahora, este es el expediente que me mandan. Y a un resumen. Cuando uno pide un expediente, no me interesa el resumen que escribe el doctor. A mí me interesa esto. ¿Quién le diagnosticó? ¿Qué le diagnosticaron? ¿Quién firmó? ¿Cuánto tiempo llevaba? Fíjese que no sé si se recuerda que este caso a mí me parece genial, pues por todo lo que involucra.
el de la señora que falleció en Tiquizate. Ahí me negaron la información de la señora. Yo me embaracé. Que falleció. Y gente buena, que todavía cree en la justicia, me manda un pantallazo del instituto, donde me dice, mire, que mire la presión. Usted ya sabe de ese caso. Con eso me fui a meter el Badix de Tiquizate, si me ven las pantallas, ¿ve? Y ahí ya empezó el caso y ojalá que ese director del IX termine preso al igual que el doctor y que le paguen al señor. Bueno. Ustedes se han ido montando cosas. Tal vez nos cuenta el caso y empezamos a platicar de por qué no nos quieren dar información. Buenos días, mi nombre es Ruth Martínez. Mi papá era paciente renal, únicamente con medicamento. En noviembre le tocaba que le dieran o le suministraran la eritropoyetina, mas sin embargo no había, no tenían, pasó sin esa inyección durante 2 meses. Empezó con problemas de hemoglobina, le bajaron mucho, lo llevé al IX de la zona 9 el día 11 de enero a las 4 de la tarde. Fue recibido, dejado en una silla de ruedas hasta la madrugada del lunes, que lo ingresaron a camilla. Posteriormente yo estuve llegando todos los lunes, miércoles y viernes con el doctor para que él me diera información de mi papá, el cual tenía una evolución bastante tranquila, gracias a Dios él ya estaba reanimado, entró sin caminar porque por la hemoglobina tan baja que tenía no podía caminar, él ya estaba caminando, incluso intentó escaparse del IX 3 veces. No entiendo yo cómo no pudo el personal verificar que mi papá se estaba yendo. Posteriormente, el doctor me dijo, le vamos a hacer una endoscopía y si todo está bien, le damos egreso. Eso fue el 27 de enero. Posteriormente a ello, me dicen que tiene una neumonía que fue recibida en el IX, que ahí fue contagiada. Y el 1 de febrero me llaman a las 11:20 de la noche, diciéndome de que mi papá había entrado en un paro cardiorrespiratorio, que le iban a hacer 20 minutos de resucitación. Yo no entiendo por qué me llamaron a mí para decirme que le iban a hacer 20 minutos de resucitación. Perder ese tiempo. Posteriormente me llaman a las 11:40 para indicarme que ya había fallecido. Entonces, por eso es que yo estoy solicitando el expediente de mi papá. Yo quiero saber qué fue lo que ustedes hicieron. ¿Qué escribieron de él? ¿Qué procedimientos tomaron? ¿Qué fue lo que realmente hicieron? Eso? Y ya no nos dieron. ¿No nos lo han dado? No, yo lo solicité desde el 26 de febrero. Lo solicité por escrito. Lo solicitamos a través de esta sede. Lo solicité yo personalmente el 26 de febrero y tuve una negativa el 10 de marzo. ¿Por qué no nos quieren dar la información de la señora? ¿Dónde está lo legal de negar el expediente? Claro, con gusto, diputado. Fíjese que la Ley de Acceso a la Información Pública protege esos datos por ser sensibles, son datos médicos, la misma ley lo indica. De hecho, ¿No lees dónde indica ahorita le indico, en el artículo 22 está la información confidencial, en el numeral 4, la que por disposición expresa de una ley se considera confidencial. Y esto nos lleva a la ley orgánica del instituto, que la ley orgánica del instituto dice que es protege los datos de afiliados y patronos. ¿Protege de quién? O sea, la ley orgánica indica que ¿Quién los protege? la información de afiliados y patronos es de carácter confidencial, por eso le comentaba que protege. Estamos hablando del expediente médico. ¿De quién los protege? O sea, el expediente médico Cuando tú dices confidencial, sus datos de la salud, ¿de quién los protege? ¿Cuál es el de terceras personas, como lo indica la ley. Sí, en el fondo los protege de que lleguen a manos de alguien para Exactamente. De hecho, la misma ley indica que previo a acreditación. ¿Los protege de la familia? ¿Los protege del mismo usuario? Sí, la ley lo indica. La ley, de hecho, no, de hecho. Ya me sacaste de... No, de hecho tengo una orientación de la SECAI. Ok. Yo hice la solicitud de una orientación el año pasado por estos temas también, ¿verdad? Porque nos entran muchas solicitudes de esos temas. Entonces, de hecho, aquí pregunté si las personas
y solicitan información médica de familiares, abuelos, padres e hijos, deben acreditar con la documentación correspondiente. Entonces viene SECAI y me comenta lo siguiente: orientación, dice, del análisis realizado anteriormente y normativa legal aplicable, esta Secretaría de Acceso a la Información Pública orienta a lo siguiente: respetando a las solicitudes de información clasificadas como confidencial por contener datos personales sensibles, se establece que única y exclusivamente puede ser entregado al titular del derecho o su representante legal. En ambos casos es un requisito sine qua non que se acredita dicha titularidad del derecho o bien la representación. ¿Quién tiene la titularidad de un fallecido? Por representación legal o con orden judicial. ¿Quién tiene la titularidad? Es que ¿Quién al momento- tiene la titularidad del derecho? Representante legal, o sea, solo que alguien te haya dicho allá atrás, representante legal, y tú lo hayas repetido. Sí. No. Se murió, no tiene representante legal. Pero como ¿Quién se queda con la titularidad? algún familiar directo, ¿verdad? Claro. Pues claro. Pero como le comento, acá está la orientación, se la puedo Ahí compartir. está, de la titularidad. Ajá. De la titularidad. Te protege de que los doctores y los que están en el IX vendan la información. Digan cuánta gente está enferma, venden y digan, imagínate que que circule una información de quién tiene alguna enfermedad para que no lo contraten. Eso está prohibido. Eso es de lo que te cuida la ley de acceso a la información. No te cuida de que tu tutor o tu representante o el que tiene digamos, o de que tus hijos quieran investigar por qué te mataron adentro del instituto. Acceda a esa información. Eso es lo que ustedes están cuidando. Ustedes están cuidando las malas prácticas dentro del instituto. Eso es lo que están haciendo. A ver, los amparos. Sí, para ampliar la información, hablando de titularidad de derechos de una persona fallecida, no se le puede otorgar así por simple razón a los familiares. Para eso se tuvo que haber iniciado un proceso sucesorio, ya sea testamentario o intestado, y haberse nombrado a alguien como representante de la mortal en un inicio, o que el fallecido haya tenido algún albacea que hubiera sido o fungido como representante de la mortal. A esa persona sí se le puede otorgar la titularidad de la representación legal de una persona fallecida. Simplemente a un familiar, por el simple hecho de serlo, no se le puede otorgar la titularidad de representación legal. Vamos a ver. A veces aquí a la gente, a los abogados, cuando juegan del lado del mal, a mí me encanta oír los abogados cuando juegan del lado del mal. ¿Verán? Cuando se trata de amparos y de defender al instituto, se hacen los babosos y los pierden todos. ¿Verán? Cuando se trata de proteger a los malos, se inventan algunas cosas interesantes. La ley de acceso a la información, principio de máxima publicidad dentro de la esfera de la democracia participativa, la ley establece preceptos que permiten el efectivo ejercicio de la fiscalización y obliga a los órganos gubernamentales a rendir cuentas a través del ejercicio del principio de máxima publicidad. Y aparecen algunos temas, y bueno, por supuesto en la Constitución está regulado esto, principios de esta ley: máxima publicidad, transparencia en el manejo y ejecución de recursos públicos, garantía en el acceso a la información pública, sencillez y celeridad de los procesos administrativos. Bueno, esa es la máxima de esto. Complicarlo, para eso están los abogados, que juegan del lado del mal. Y a veces, pues, ni modo, les pagan para eso, que es una vergüenza que el instituto gaste recursos en ver cómo le niegan información a la gente en lugar de defender los verdaderos intereses del instituto. Pero, ¿cómo se llama? En ese sentido de la máxima publicidad de la información, tal vez nos explica, directora, qué de malo tiene
¿O en qué se afecta la confidencialidad de la persona que falleció? En que su hija tenga el expediente médico de la mamá. ¿Del papá? La mamá. ¿En qué le afecta a la confidencialidad de los datos que el hijo, la hija, tenga los datos de por qué falleció la mamá? Imagínense usted solo el hecho de que demostremos que lleva 2 o 3 meses sin que le dieran eritropoyetina. De que le dieran con hemoglobina baja, para eso la eritropoyetina, ¿no? No le dieran. ¿Y tenemos que meter preso a alguien, pues? ¿O no? ¿Qué de malo tiene saber que no le daban eritropoyetina a la señora? Eso es lo que ellos quieren saber. ¿Qué de malo tiene? ¿De quién es esa información? Cuéntenos, ¿a quién le afecta? Tal como se ha comentado, señor diputado, y bien lo dijo el asesor legal, ¿verdad? No es que se esté negando, se necesita la acreditación legal, jurídica de la persona para que se pueda acceder a esta información. Mucho se ha hablado de la normativa legal, nosotros tenemos pues nuestra base legal, no solo nosotros, que es la normativa que ofrece en el país, en este caso también... Cuando yo me presenté a la ventanilla, incluso se lo dije a una licenciada acá presente, que porque entonces me habían consentido a recibirme la solicitud si la respuesta iba a ser negativa, porque no iba por medio de un juez competente, porque me hicieron que llevara el acta de defunción, fotocopia de DPI de mi papá y fotocopia de DPI mío. En este caso, nuestra base legal es la propia Constitución Política de la República. Como nosotros insistimos, no es que se esté... dígame dónde la Constitución dice que no le podemos dar información. El artículo 24 de la Constitución Política, Bien. que se refiere a la inviolabilidad de la correspondencia, documentos y libros, que habla pues que la correspondencia de toda persona, sus documentos y libros son inviolables. Solo podrán revisarse e incautarse en virtud de resolución firme dictada por juez competente con las formalidades legales. En este caso, pues estamos hablando ya pues de las formalidades legales que se Vuelvan a refieren. leer el artículo, a ver dónde habla del expediente médico. Bueno, estamos hablando de los registros, la correspondencia de toda persona, sus documentos La y correspondencia de libros. la persona. Sus documentos, claro. en este caso aplicaría, sus documentos y libros son inviolables. Solo podrán revisarse o incautarse en virtud de resolución firme dictada por juez competente y con las formalidades legales. Se garantiza el secreto de la correspondencia y de las comunicaciones y otros productos de tecnología De las moderna. comunicaciones, y eso no se puede meter. Y si usted tiene grabaciones embargo, ilegales, pues el juez no las acepta en un proceso. Yo creo que le dijeron cuando fue a pedir información, hay un audio ahí donde dice que no tiene nada. Sí, tengo un audio donde me indicaron que no se podía dar porque las personas que estaban ahí habían sido despedidas porque definitivamente no cumplían con su trabajo y las personas que estaban ahorita el día que yo llegué eran nuevas. Entonces no iban a dar información, se traen una nueva orden, es lo que dice el audio. Lo podemos poner, si lo tiene ahí, para que vean ustedes que bajo la figura de nuevos abogados, ante el exceso de picardías dentro del instituto, lo que están haciendo es ocultar información y viendo cómo le incultan. Y van a contratar abogados que se vayan del lado del mal. Eso sí, ganar un caso para todos esos pícaros que andan poniendo amparos no dan pie con bola. Y son un montón. Aquí los hemos tenido. Pero para afectar a un vecino, una vecina que lo que quiere es justicia, que lo que quiere es saber si hubo responsabilidad o ya le tocaba irse a descansar a su ser querido, o hubo negligencia dentro del instituto. A ese hagámosle la vida imposible. A ese sí jamás vayámonos al principio de máxima publicidad. Ese articulito, escondámoslo y vámonos a otro. Lo que no nos conviene, echémosle tierra. Y lo que sí, pues veamos cómo contratamos un abogado del mal para que ensalce todo lo posible que estorbe un proceso sano de rendición de cuentas. Eso es lo que estamos haciendo. Pongámoslo. Irnos a ese extremo. En el caso de su papito, como ya falleció lamentablemente, no tenemos
estamos amarrados. Si nosotros emitimos una resolución brindando la información confidencial, nosotros tenemos prisión hasta de 5 años por brindarle información. ¿Tenemos presión de cuándo? De hecho, ¿cómo le podemos brindar información a través de una orden judicial? O sea, ustedes en las capacitaciones que están dando, están amenazando a los trabajadores que les van a dar cárcel de 5 años, dicen. Cuéntenos esa capacitación que dieron, donde dicen a la gente que si hay información tienen cárcel de 5 años. Coméntanosla. Esto Ven lo que se está, gastan su plata, ¿va? No va a creer que solo en tomar cerveza ahí en Mazatenango y hacer fiestas. No. También se gastan la plata en capacitar para que uno le dé información. Cuéntenos de esa capacitación o de dónde sale esta señora que dice me van a meter presa si doy información. Fíjese que sí, efectivamente hemos trabajado con la SECAI y las capacitaciones. Y de hecho el artículo 67, ellos siempre nos ponen las sanciones. Y en el artículo 67 está la revelación de información confidencial o reservada. El servidor funcionario o empleado público que revele o facilite la revelación de información de la que tenga conocimiento por razón del cargo y por la disposición de ley o la Constitución Política de Guatemala, sea confidencial o reservada, será sancionado con prisión de 5 a 8 años e inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta, más multa de 50,000 a 100,000 quetzales, perdón. Eso indica la ley. Eso se lo dijeron a ellos. Exacto, en la darle- SECAI, cuando nos hacen las capacitaciones, ellos también nos Y les deciden. dice SECAI cuál es Exactamente. la información que no debe dar. Sí, exacto. Un papá no le debe dar información de su hijo. Sí, como le y a un hijo. indico, tenemos la orientación aquí en la SECAI, que se las podemos compartir. Bueno, esa ya la tengo y no dice eso. No dice eso. Sí que lo puedes volver a leer, pero no dice eso. Ok, Pero me la puedes pasar. La vamos a claro, leer. con gusto. Pero cuando usted va, le dicen que no le dan información, la van a traer a Me mandaron a traer el acta de función de mi papá, la fotocopia del PIB y la fotocopia del PDE para acreditar que yo era la hija o familiar directo de él. Y cuando acreditó que era la hija, ¿qué le dijeron? Siempre tampoco. Recibido el documento, no se ha recibido el documento y que regresara a clases, que regresara el 10 de marzo para que llamara el 10 de marzo para ver si ya teníamos la resolución. Dice, hay 3 cosas importantes dentro de la ley de acceso, 4 que hay que tener en cuenta. Máxima publicidad, que a ustedes les vale. Transparencia en el manejo y ejecución de los recursos públicos, también les vale, pero eso no tienen con ustedes, esos son otros pícaros en otro lado. Gratuidad en el acceso a la información pública. ¿Por qué le estamos mandando a sacar fotocopias y actas de función? Como le comentaba, era para acreditar, ¿verdad? La titularidad. Para algo que según ustedes no servía. Para que dar una vuelta a perder el tiempo. Sí, de hecho creo que a usted también le hemos atendido esas solicitudes. Ay, tengo otras Ujú. también ahí que también me parece ilegal y vamos a empezar ya a poner denuncias porque ustedes no entienden, digamos, de lo que están, digamos, ustedes solo ven cómo defender a los que se portan mal y no tienen claro el daño que le están haciendo al instituto y al país negando información. La única forma de componer esto es con información clara y transparente. Entre más escondan ustedes la información, la gente valiente que se pregunta por qué se murió mi papá, se murió mi mamá, que quiere justicia, y que son los que cambian al mundo. Que esta es la gente valiente que cambia al mundo, que se atreven a desafiar a un sistema corrupto, son los que cambian al mundo. Y dentro de más difícil se los ponen, se van como desinflando, y va costando, y cuesta después tener la información, y los casos se van atrasando. Eso es lo que están logrando. Felicitaciones por eso. Por ser parte de quien está destruyendo el instituto. Los felicito, de verdad, lo están haciendo muy bien. Pero desde este lado vamos a dar batalla también. ¿Verdad? Pero ni modo, lo están haciendo bien, así como promueven los amparos y que le chupen los recursos al IX, ¿verdad? Que también lo hacen muy bien. ¿Verdad? Pero están llevando al IX a temas complicados. Bueno, usted consigue las actas y todo y las lleva. Las entregué directamente ahí a la residencia de información. Somos 4. 4 hermanos. 4 Y todos quieren tener. Todos. No hay Y es problema, mi mamá ¿y también. el esposo y mamá?
Mi mamá sí está. ¿Ya también le pidieron que la mamá llevara? También me pidieron que se firmara de parte de mi mamá y también lo negaron. Usted que habla del tema en el testamento, ¿quién es el primero que tiene derecho a los bienes del fallecido? La esposa. La esposa es el que tiene derecho. Y si el papá debiera algo, ¿a quién le cobra? ¿A la esposa? Sí. ley. No, señor diputado. Cualquier duda. Díganos, Lick. Yo sé que usted si quiere, véngase para acá, la miro con ganas de platicar. Esa gente vale la pena. La gente que defiende su punto, a mí me encanta. Claro, ¿y a quién le cae? Si el señor tenía una casa, a los sucesores. ¿Y quién es el primer sucesor en la línea? ¿Quién era el primero en la línea? La esposa. ¿No es así? Ya, contanos, pues, ¿cómo funcionan? Pues el caso que usted pone en mención ante una deuda se cobra como bien decía la licenciada, la masa hereditaria, no se le cobra al primero en la sucesión, porque puede ser de que la persona fallecida no tenía masa hereditaria, entonces si no tiene masa hereditaria no se le puede cobrar a la otra persona. No se le puede cobrar, pero por ahí le tratan Entonces, siempre de cobrarle. No paga el heredero o presunto heredero, sino paga los bienes que hayan quedado como masa hereditaria. Los bienes pasan en el intestado a la esposa, digamos. A quien está en la alianza, que es la esposa, es la primera que va. Los hijos serán después que la esposa. Y si está intestado el bien, le cae la deuda, el bien que ahora es de la señora. Es decir, la señora va a responder con los bienes del marido. Con la masa hereditaria, sí. Los bienes del marido. Que no son de ella, son de él, falleció. Él pasaron a ser de él, se murió y pasan a ella. Y se lleva ya las deudas. Cuando se liquidan las deudas, ya pasan a formar parte del patrimonio de los herederos, pero primero se liquidan las deudas. Correcto. ¿Y quién es el que le caen las deudas? El primero en la sucesión testamentaria, que es la esposa. La esposa ya les mandó la nota que quiere la información. O sea, es la que tiene derecho a saber qué le pasó a su marido. Pero en él, ¿va? Que vaya a buscar un juez que le pida la información. Lo complicado que están haciendo algo donde la esposa y los hijos tienen perfectamente el derecho de entender qué es lo que está pasando. Dice, en Guatemala la representación judicial se refiere a la autoridad. Se refiere a la autoridad que tiene un cónyuge sobre el otro. El Código Civil de Guatemala establece que ambos cónyuges tienen autoridad y consideraciones iguales. Es decir, el cónyuge esposo tiene derecho a saber qué le pasó a su esposo. ¿Qué multa te vas a ganar por dar la información a la esposa de lo que le pasó a la esposa? Explica dónde está la ruptura de la confidencialidad y los datos sensibles que se los lleve el esposo. Tenemos que acatar la normativa. Solamente les pido por favor que escuchen la base legal, ¿verdad? Para después poder hacer una discusión. El artículo 8 establece la interpretación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Ese artículo nos establece que la Constitución Política de la República, la ley del organismo judicial y leyes o tratados en materia de... La interpretación de la presente ley se hará con estricto apego a lo previsto en la Constitución Política de la República, la ley del organismo judicial, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala, prevaleciendo, lee lo que le conviene, prevaleciendo en todo momento el principio de máxima publicidad. Las disposiciones que esta ley se interpretan de manera de procurar la adecuada protección a los derechos en ella reconocidos y el funcionamiento eficaz en sus garantías y defensas. Más adelante, la ley misma establece limitaciones al acceso a la información en el artículo 21.
La ley los considera uno solo. ¿Por qué no le quiere dar información al esposo? La ley los considera uno solo. Máxima publicidad. ¿A quién le está violando el derecho? En los límites de la Ley de Acceso a la Información Pública Ya, está ya, el artículo síganme, 22, numeral Vamos con 5, el que 22. establece la confidencialidad de información. 22. Numeral 5. Dice, la información confidencial, para los efectos de esta ley se consideran información confidencial los siguientes. Los expresados en la Constitución, en el artículo 24 de la Constitución, los expresamente definidas como confidencial en la Ley de Bancos y Grupos Financieros, en la Constitución, por cierto, también, que no pueden tener violación de las cuentas. La información calificada como secreto profesional, la que por disposiciones expresas en una ley sea considerada como confidencial, los datos sensibles o personales sensibles que solo podrán ser conocidos por el titular del derecho. La causa por la que se murió esta persona, ¿usted la considera un dato sensible? ¿Solo él tiene derecho a saber que se lo llevó a la tumba? El artículo 29 establece 29. que estos Vamos, datos pueden ser conocidos Vayan por explicando uno por uno porque quiero entender la interpretación. Ok. Es decir, él se murió y se va a llevar el secreto a la tumba de por qué se murió. Como en vida no puedo pedir la mala práctica, que se lo lleve a la tumba. Así es. No, existe el procedimiento que la misma ley establece, pero eso lo dicta el artículo 29 de la misma Ley de Acceso a la Información Pública. Porque todo lo que me está diciendo juega para esconder información de malas prácticas. Todo. ¿Verdad? De ahí nos vamos a acuerdo al El 29. artículo 29 de la Ley de Acceso a la Información establece que pueden ser conocidos esos datos por orden judicial, ¿verdad? El esposo y la esposa entre sí son representantes legales el uno del otro. Son uno solo. Por eso es que directamente, cuando me muero yo, mi esposa se queda, pasa, digamos, a ser la primera en la línea de quedarse con los hijos, igual cuando se muere ella. Cuando falta el esposo ya hay complicaciones porque los hijos están ahí, si son 3, si son 4, si uno no está, ya se complica, pero entre esposos, en el caso de ella, que le está pidiendo el cónyuge, ya es caer en lo ridículo lo que está tratando de pensar, pero sígame defendiendo lo que dice. ¿Cuál es el siguiente artículo? Si regresamos al tema que usted me está comentando en cuanto a la interpretación de la ley, ¿verdad? O sea, me cita un artículo del Código Civil, pero la misma ley de manera expresa indica o establece, ¿verdad? Que es la Constitución, el artículo 8, de nuevo, Vamos a llegar al 8. la interpretación, exacto, Interpretación. es La el interpretación de la del presente organismo ley. judicial. La interpretación de la presente ley se hará en estricto apego a lo previsto en la Constitución, la ley del organismo judicial, tratados y convenios internacionales, prevaleciendo en todo momento el principio de máxima publicidad. Señor diputado, quiero añadir a lo que está platicando la licenciada. Sí, nosotros como funcionarios públicos, de cuenta usted también, nos regimos al principio de legalidad de funcionarios y de la administración pública contenido en el 154 constitucional. Nosotros, nuestra actividad tiene que estar regida y centrada bajo los parámetros que la misma ley nos establece. Y como bien platicábamos en el artículo 8, que la interpretación de esta ley tiene que ser bajo los parámetros iniciales de la Constitución y convenios internacionales en derechos humanos. De esa cuenta, el artículo 30 constitucional nos establece que si bien existe un principio de máxima publicidad, que bien lo han platicado usted, pero es un principio que no es absoluto. Es un derecho que no se puede aplicar de forma irrestricta o de forma absoluta porque la misma Constitución establece las propias excepciones. Artículo 30, la parte final, establece las excepciones. Esto lo concatenamos con lo que establece la... Artículo 30, que a mí me encanta que existen artículos, pero cuando lo ya lo leyeron ampliamente. Vamos a preguntar una cosa porque, doctor, usted pues ya estaba ahí en esos momentos complicados. Cuando un paciente ya está o se complicó y hay que hacerle un procedimiento complicado, ya sea dejarlo morir o hacerle un procedimiento, ¿a quién buscan para la autorización? A la familia, primero en el mando. Bueno, la información que contiene el expediente médico es una información ¿A quién buscan ustedes para tomar una decisión sobre la vida o muerte? al responsable del paciente, que cuando se ingresó se ¿Y quedó si es por su esposa? El a la esposa, Si es un hijo, vamos a buscar a los papás. que esté legalmente representado. Ahí está.
Le puedes seguir dando las vueltas que querrás. Se tiene que tener una interpretación del espíritu real de la norma. No interpreto textual. Estos artículos protegen la información de terceros, no del cónyuge. Por eso mismo, señor diputado, si usted me deja continuar, yo le termino de hacer la exposición del por qué esto es el principio de máxima publicidad tiene sus limitaciones, porque no todo derecho establecido en la Constitución puede aplicarse de forma absoluta. Esto, como yo le estaba diciendo, lo podemos siempre complementar con el artículo 13 de la Comisión Americana de Derechos Humanos, que reconoce el derecho a recibir y solicitar la información pública. Sin embargo, también establece los límites. Vamos a leer el artículo 30 límites de la Constitución, ¿verdad? Ese es el que estás hablando. Así es. Publicidad de todos los actos administrativos. Así es. Léelo. Todos los actos administrativos son públicos, los interesados tienen derecho a obtener en cualquier tiempo informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar. Ese es el principio de máxima publicidad. Ahora viene la excepción a la regla, que es salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos o de seguridad nacional o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia. Esta garantía, si me deja terminar, señor diputado, presentó garantía de confidencialidad de esos datos. Es que no es una garantía que él haya otorgado de forma expresa, sino que eso nos remite a la información clasificada de todos los actos administrativos. Confidencial por el artículo 22 de la Ley de Información Pública, que nos remite también al artículo 9. Todos los actos de la administración son públicos, todos. Todos los actos de la administración son públicos. Si usted como doctor no quiere que sepan que recetó acetaminofén o recetó ibuprofeno, váyase a lo privado. Todos sus actos en la esfera de lo público, si está en el Estado, son públicos. Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener en cualquier tiempo informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar. Salvo que se trate de asuntos militares. Vamos a invadir, qué sé yo qué país, pues no se va a enterar nadie. Vamos a combatir de tal manera el crimen organizado. Bueno. Diplomáticos o de seguridad nacional, o datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencialidad. Datos, o sea, que yo escribí una carta y mira, esto no se lo deja a nadie. Doctor, estos son mis datos, yo no quiero que ni mi familia se entere que me estoy tratando un cáncer. Y eso se lo han de haber firmado a usted muchas veces, no lo va a contar a nadie. Y ahí no puede decir nada. Bueno, el expediente médico le decía que contiene información muy valiosa para muchas áreas. Para el área médica en lo particular, obviamente de los pacientes aprendemos y lo plasmado en el expediente médico. Las correlaciones clínico-patológicas que se hacen con los expedientes y los pacientes es para poder hacer un ejercicio de aprendizaje, para no cometer los errores si se cometieron algunos o para seguir alguna línea de tratamiento que fue exitosa en su momento. Ahora, la participación de la información para la familia, eso no me corresponde a mí desde el departamento legal, pero creo que todos tenemos derecho a saber de qué murió un familiar. Eso cae por su peso. Por muchas circunstancias. Puede ser que haya muerto de una enfermedad infectocontagiosa que tiene que saberlo la esposa o la familia para no transmitirle, por ejemplo, esa información. Puede saberse que tiene un cáncer que tiene un componente hereditario para que la familia tome las medidas preventivas. Obviamente, para llegar a esto, no soy yo el que le compete dar la información, sino es el departamento legal al que le corresponde. Pero bueno, para terminar, antes de seguir con el departamento legal. El decidir o no, que si fue una mala práctica médica o una negligencia, o si fuera una evolución natural de la enfermedad, eso también es importante poder plasmarlo. ¿Quién va a ser el que dictamina eso? Tiene que ser un ente colegiado, experto en el tema que se está tratando, para no señalar que fue una mala práctica sin tener todas las bases y la evolución de la enfermedad. Yo comparto lo que usted dice. A todos nos sirve tener acceso a la información, incluso al instituto. Que agarre las copias de la señora, va a hacer las investigaciones y lo que va a hacer es que va a ir con un montón de doctores y le van a decir, mire, qué pena, su papá tenía esto, otro, ya era hora. Sí. Y se va calmando el asunto, no es tan fácil probar una negligencia. No, yo creo que en la práctica privada y pública se aplica lo mismo, o sea, no porque vaya a la privada no va a ocultar la información, tiene que ser pública. Estoy de acuerdo. Porque la familia tiene que estar enterada de qué se le da al paciente y de qué manera está evolucionando. Yo le voy a firmar una carta de confianza. Yo no creo que expongan información en lo particular. A lo que tiene que llegar. Algo y decir, mi doctor no le va a contar a nadie. No, mis hijos se preocupen. yo creo que lo que tratan de explicarle a los abogados es la manera en que está normado para el instituto, la manera en que entregan la información. Ahí sí, no, yo concuerdo con usted que todos tienen que saber que les sirven a ustedes como autores, que les sirve a la sociedad, pero ellos no están jugando de ese lado.
Ellos están jugando del lado de entorpecer el acceso a la información. Pero si todos lo hacemos bien, no hay por qué ocultar la información, diputado. Pues eso habría que preguntarle a ellos, pero si usted lee o está escuchando lo que dicen ellos, es justamente aquí, ustedes, la gerencia, está pagando abogados, están dedicando tiempo en lugar de irle a cobrar a los que no pagan, de ir a combatir estas empresas que nos venden mala medicina, nos hacen amparos falsos, pues están viendo cómo se excusan para entregar la información a la gente. Mire, artículo 94, obligación del Estado sobre la salud y la asistencia. El Estado velará por la salud y la asistencia social de todos los habitantes. Desarrollará a través de sus instituciones acciones de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación, coordinación y las complementarias pertinentes a fin de procurarles el más completo bienestar físico, mental y social. Ningún convenio de estos que se inventan ellos está por encima de los derechos humanos y la ley de acceso a la información es un derecho humano. La señora tiene el derecho humano de saber qué le pasó a su papá. Por supuesto. Y ustedes se lo están violando. Eso es el punto. Por eso creo yo correctamente, nosotros en el título de nuestra presentación es violaciones al derecho humano de acceso a la información. Claro. Ahora la judicialización de la salud, ese es otro tema, diputado, totalmente Es diferente. terrible. Y ese, sí creo yo que ahí deberían de estar dedicando sus esfuerzos, pero pierden todos los casos los licenciados. Es la señora la que pide el acceso a la información. La señora la que está pidiendo el acceso a la información. Ni siquiera es, digamos, hasta la esposa. Diga más que hay 4 hijos, pues va, consígame la copia de los 4 hijos. Miren, le recomiendo que lean la sentencia del expediente 1158-2011 de la Corte de Constitucionalidad. Y les voy a poner el resumen. Apunte el 1158-2011 de una que tiene que ver justamente con la información que se da de los juicios. Y esto recoge el siguiente exceso, dice, porque la información puede ser juzgada si existe una acción expresa, la cual está regulada en el artículo 31. Se produce cuando es requerida por el caso que se produzca la solicitud de información, cuando la información es requerida por las entidades estatales a la que la Constitución y la ley encomienda funciones de fiscalización y actividad estatal. Los diputados, por Constitución, tienen derecho constitucional, no es que ni yo lo quiera ni me lo estoy inventando, a acceder a la información que está en el estado de las personas. Y cuando la ley de acceso a la información dice que hay información confidencial, pues lo único que dice en el fondo es que yo no puedo pedir información para venderla. Pero la Constitución sí me da el derecho de pedir información para fiscalizarlos a ustedes. Yo mandé a pedir esa información y me la negaron a mí. Yo no la voy a comercializar. Nosotros la vamos a usar para fiscalizarlos a ustedes. Y a mí me niegan esa información. Ese es de usted el que me la niega cada rato, ¿no? No, yo estoy de acuerdo para fiscalizar, pero desde el punto de vista médico no podría fiscalizar usted porque no es el doctor, digamos, en el tema. Tiene que rodearse de una mesa. Imagínese, doctor, que me diga lo mismo. Hubiera soñado su doctor de Suchitepeques, del Tiquizate, perdón. Hubiera soñado con decirme eso. Que yo no sabía que 8 meses de embarazo, presión 95. No, es que esos 100, casos son extremos, soy pero yo le médico. digo en términos generales. Pero él hubiera soñado con poderme esconder esa información. Por supuesto. Hay casos complicados de noción ni se mete. El auditaje es necesario, de hecho, para evidenciar errores, para evidenciar, pero el punto es Que no hicieron quién va a hacer el caso. auditaje, ¿no? Antes había Sí, aquí discutimos el caso. ¿Qué lo discutimos? Serían felices de poder tirarme en cara lo que usted está diciendo hoy, para no fiscalizarlos. No, o sea, el punto no es no fiscalizar, hay que fiscalizar, pero de la manera Y correcta. la ley de acceso pide máximo acceso a la información. Disculpe, ¿podría dar un comentario? ¿Sí? Él dice, doctor, que usted lo que dice es que él no puede fiscalizar casos médicos. Él no está fiscalizando casos médicos. Usted lo que está fiscalizando es que ustedes no entregan documentos. Eso es lo que está diciendo. Bien, no, claro, usted fue claro cuando dijo usted no puede fiscalizar el caso. Él no, lo que va
va a hacer eso va a ser alguna persona que sea experta en el área, y precisamente ese problema que está teniendo el ICS, que están teniendo doctores que no están cumpliendo con su función, entonces necesita uno pagar afuera para que miren que... Sí, por supuesto, sí, eso lo entiendo perfectamente. Doctor, mire, yo entiendo que usted pues hace un gran trabajo médico, hay esfuerzos médicos en el instituto, pero esto es muy, muy complicado. Esto va en contra del mismo instituto, no querer dar información. Sigamos con los abogados del mal. Sí, la sentencia que usted está citando, esa fue planteada, y el sentido de lo decidido por la Corte va dirigido a que la SAT, como un ente fiscalizador, es quien sí puede solicitar información de personas, ¿verdad?, bajo confidencia, porque ellos son quienes fiscalizan. Ese caso en particular, por eso mismo fue presentado. Ahora bien, en el tema de su facultad para fiscalizar, como bien decía el licenciado, pues estamos hablando del tema de acceso a la información pública, toda vez de que es obvio que usted no puede fiscalizar temas clínicos médicos. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que el órgano encargado de verificar el cumplimiento de esta ley y ante un posible incumplimiento es el Procurador de los Derechos Humanos, calidad que no ostenta en su persona. Tal vez me lees la resolución esta porque no dice solo la SAT, dice todo sujeto obligado. Y yo sé que a la gente le duelen las fiscalizaciones, les duelen porque uno los desnuda en sus picardías, en sus miserias, en sus malas prácticas, y buscan por cualquier medio, digamos, entorpecerlas, ¿verdad? ¿Y el Código Tributario está arriba de la Constitución? Por eso esta sentencia establece eso. ¿Está arriba de la Constitución el Código Tributario? La Superintendencia de Administración. ¿Los diputados tienen funciones constitucionales o cómo? Explíqueme. La Constitución. Las funciones que nos dan. Es un ente fiscalizador, ¿verdad? Pero le da sus funciones. ¿Y qué funciones le dan a los diputados? Los diputados estamos fuera del marco de la fiscalización. Ustedes también son un ente fiscalizador, pero ¿Cuál en es el la tema de la diferencia? administración pública como tal. Explíqueme la diferencia con la SAT. Que la SAT sí puede conocer Ahí ciertos pueden fiscalizar. datos, pero SAT nunca ha pedido un expediente médico, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo que pasa con la SAT? Que se vuelve un ente fiscalizador de lo privado. Y los diputados, con más cuidado, y la Constitución lo manda, pero no con tanta fuerza, no tienen competencia en el ámbito privado, pero sí en el ámbito público. Y tristemente a ustedes, aunque les duela, están en el ámbito público. Y son sujetos de fiscalización y son sujetos de entregar información. Punto. No hay por dónde. Pero entiendo yo que hacen un esfuerzo para mantener la picardía de los jefes. ¿Lo entiendo? Por favor. Yo solo quisiera hacer una consulta. Acá estamos y están todos ustedes representando el ICS porque no pueden dar una información, porque mi papá ya falleció, porque él no dejó quien pudiera solicitar la información. Entonces, ¿por qué me dieron a mí una hoja cuando la solicité de evolución de mi papá sin que mi papá firmara absolutamente nada de autorización para que me entregaran? Es evidente que definitivamente ustedes saben perfectamente bien que hubo negligencia médica desde el ingreso de mi papá hasta la finalización de su muerte, porque hubieron muchas cosas que se estuvieron dando. Un médico que llegó diciendo ser médico cuando era practicante, queriéndole sacar una muestra de sangre a mi papá de un brazo donde estaba canalizado. Yo le dije que no se podía hacer. Y él insistió que sí. Hablamos con la licenciada químico-bióloga y lo que dijo fue jamás, porque está canalizado. No se puede hacer. Es una de las tantas cosas que hicieron ahí dentro de mi papá. Cuando yo llegué a la visita, mi papá estaba hirviendo en fiebre, con dolor. Solicité que llegara un médico. Nunca se presentó el médico. Fue el día miércoles en el cual él empezó con su neumonía. Y su presión arterial, acá lo tengo yo, era 86/50. ¿Qué día es eso? El día miércoles 27. Miércoles 27 de enero.
Y él se presentó con esta, y yo me dirigí a Servicio Social, que de Servicio Social tampoco tiene nada. Me dijeron que fuera a jefatura. En jefatura llamaron al médico. El médico nunca se presentó. Fue la información que nos dieron los mismos pacientes que estaban ahí adentro. Su papá pasó sin atención médica, con dolor, y nunca se presentó el médico. Cuando yo llegué el jueves en la mañana, porque me dieron una autorización para poderle llevar a dar de comer a mi papá ya estaba canalizado, porque no había estado canalizado, estaba canalizado, estaba con antibióticos, y ya llegaron 3 médicos a decirme que lo iban a bajar al intensivo. Estando en el intensivo, un día antes que me dijeran que falleció, se presentaron 3 personas técnicas al intensivo sin mascarilla, sin guantes, sin ninguna higiene como tal. ¿Y qué fue lo que dijeron? Que iban a ver las máquinas. Coincidencia, al día siguiente las máquinas ya no estaban y la persona que estaba a la par falleció y mi papá falleció y eran las máquinas que estaban viendo. Entonces es evidente que aquí hubo algo, una negligencia por la cual están cubriendo que nos den toda la información debida y haber. Porque si bien no pueden dar información de eso, ¿por qué entonces sí me la dieron a mí? ¿Por qué sí me dieron esta hoja de evolución? ¿Por qué defienden algo que sí me dieron? Y no autorizó por mi papá. Mi papá ingresó así al hospital. ¿Ustedes creen que él tenía que iba a morir? Yo creo que, digamos, tienen derecho las personas a tener esta información. Y le voy a leer, doctor, para que mire y... No, señor. Usted me lo prohíbe a mí, yo también se lo prohíbo. Y le pida a su gerente que despidan a estos abogados que no ganan un caso. Pero le voy a leer lo que dice la sentencia para que mire que lo que viene aquí es a mentir y a tergiversar la información. Con anterioridad en sentencia del 18 de agosto, dentro del expediente tal, ya ha manifestado que la reserva de confidencialidad tiene 2 excepciones. La primera es que la información puede ser divulgada si existe la autorización expresa de los informantes en cuanto a permitir el acceso a la información que proporcionen. Y el segundo caso se produce cuando la requieran las entidades estatales a la que la Constitución y la ley encomiendan las funciones de fiscalización estatal. Aquí está, la sentencia. Léase la sentencia. Es decir, quererme negar información, pues no mía, los diputados, es tremendo. Y yo lo que sí entiendo es que los datos de la papá, de su papá son confidenciales de ellos, y el dato de ella es de ella. Y yo antes mandaba a pedir información de personas, y una vez me contestaron de la sugerencia que necesitaba la carta de ellos, y me pareció prudente y sensato. Pero tampoco quiero yo estar pidiendo información de gente que no está autorizada. Que yo no estoy autorizado, entonces empezamos a hacer unas notas. Llegamos al ridículo, subgerente, que alguno de estas personas que están acá, no sé quién, o que está en otro lado, me dice que tenía que mandar las cartas con timbres o con, ¿cómo se llama? Con legalización de firmas. Es que ya se les pasa también, ya se les olvida el principio de máxima publicidad. Pero miren, artículo 34, tratamiento de los datos personales. Los titulares o sus representantes, en este caso, queda claro que la esposa es lo mismo, legales podrán solicitar previa acreditación, acta de función, que modifiquen sus datos personales contenidos en cualquier sistema de información. Con tal propósito, el entregado debe interesar. El sujeto obligado debe entregar la solicitud. Es decir, sí se aclara de que hay que cuidar la confidencialidad de ciertos datos que uno puede llegar a pedir. Mire, cuántos, deme el nombre de todos los pacientes que tienen VIH. O ¿cómo se llama? El pie plano, para ver, yo saber cuántos tenis voy a vender. Eso no se vale. O a quién le mando a ofrecer plantillas. Eso es lo que cuida esta información. Y por supuesto, pues también sacar información que no se vale, pues lo que no se puede publicar, el VIH y estas cosas. Pero llevar esto a la ridiculez
de negarle información al esposo o a la esposa, es también jugar más allá de lo permitido. Yo entiendo cuando me piden a mí una carta, las mando con mucho gusto, pero a llevarlo a que legalice firmas, también sería a jugar a una rigidez. Se están dejando llevar ustedes por abogados del mal que le están haciendo un daño profundo al instituto. El instituto tiene que ser transparente, tiene que sufrir ciertos costos para entender que no se vale que los pacientes paguen la falta de eritropoyetina, la falta de eso, sino que hay demandas. Y cuando veamos que las demandas van muy caras, vamos a pagar mejores doctores, vamos a mejorar. Claro. Pareciera que todos los errores no nos pegan nunca. Sí, yo mismo le reconocía lo importante de la información para el área médica y familiar, pero no me corresponde dar a mí la información pública, es del departamento legal, pero es la opinión médica que les puedo dar. Bueno, esa también la deberían de utilizar. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿En qué va su caso con la información? Nada, me la negaron. Está negada. Usted puede revisar el caso de la señora, porque está un hijo y la esposa, que están pidiendo la información de la esposa, y aquí, pues, digamos, de alguna manera les hemos dado otra idea. Por supuesto, voy a hablar con el procurador. Me hizo falta tenerlo hoy acá, el de SECAI. Tal vez me dejas copia de esa sentencia. Lo voy a traer ahí para que me explique cuál es escrito esa. ¿Quién firmó esta sentencia? ¿De qué fecha es? Del año pasado. Tenían ahí uno, pero malísimo. Lo voy a mandar a pedir a la que estuvo antes, porque tengo también yo otras sentencias donde sí la anterior SECAI ordenaba que nos dieran información. Estuvo aquí, este no es un pleito nuevo. Pero yo los invito una vez más a que la esposa está pidiendo, es uno mismo, rectifiquen y que vean que no le estamos, digamos, no estamos vendiendo los datos de esta persona, no estamos arruinándole el descanso eterno a esta persona. Dice, y exclusivamente puede ser entregado al titular de derecho o su representante. Titular de derecho es la esposa. La misma sentencia que él te da dice titular de derecho. Pero después llevó ella. ¿Le ingresó usted con la firma de mi mamá? ¿Le ingresó con la firma? Por medio de la unidad. No, pero ¿quién la mandó? Sí, claro, pero tenemos nosotros. Es que hay dos formas. Hay acceso a la información y hay unas que mando yo. Pero eso tampoco nos la dieron a nosotros. ¿Sí? Ahora miren, digamos, yo creo que esto es importante. Ustedes deben establecer un procedimiento sencillo, rápido, que cumpla con el principio de máxima, digamos, divulgación, de máxima transparencia para los parientes. Y nunca, no, la ley no. No, pero yo digo los procedimientos para parientes. ¿Quién puede acceder a esa información? O sea, ¿qué requisitos debe llevar un pariente que quiera acceder a eso? ¿Y quiénes son? Si es esposa, es directo. Si es hijos y tienen más hijos, pues que sean los 4 hijos en el unísono. O sea, no va a ser que un hijo, por ejemplo, diga, yo no quiero saber nada. Yo quiero que descanse en paz. Y pueden haber otros que sean un poco, no, yo quiero saber qué, y ni ellos están de acuerdo. Entonces, al unísono. Entonces, tener un procedimiento para esto, que no son muchos, pero sí terminan. Señor diputado, perdone, yo quisiera exponer mi caso. Sí, voy, solo te cerremos con él. Entonces, quedamos en esa revisión. Y yo voy a revisar lo que yo mandé a pedir con la firma de su mamá para que no, y que nos mande un expediente completo. No que me va a mandar un resumen de esto. ¿Ya? Oigamos tu caso. Buenos días, mucho gusto a todos. Gusto saludarle. A algunas personas no me da gusto saludarlas. Mi caso, muy bien. Mi mamá, persona de 66 años, diabética, con su control en Camit Pamplona, con diversas visitas a especialidades, la mandaron a hacer una endoscopía, doctor. Esta endoscopía se la mandaron el 6 de diciembre del año pasado. Se la mandaron a hacer a Fisiolab, a un servicio contratado, externo del IX. Nos dijeron que, aquí tengo las capturas, nos dijeron que necesitaba hacer un ayuno de tantas horas, comer tal cosa, etcétera, ¿verdad? Llegó caminando y llegó bien. La evolución que tuvo en su expediente no la sé, porque ni siquiera en el Camit Pamplona dan los resultados de los exámenes que le hacen a ellos.
No sabemos cuál era su hemoglobina glicosilada, no sabemos cómo estaba su azúcar, no sabemos. Cada vez que hay una cita con ella, que había una cita con ella, le informaban, mire, usted está bien, mire, usted está bien, mire, usted está bien. En base a que ella estaba bien, yo la llevé a hacer ese examen el 20 de febrero. Iba mandado por el IX. Mandado por el IX, Clínica 24, Camil Pamplona. Allí me dan una orden. Copia de esta orden no la tengo, pero tengo copia de otra orden, en donde van los datos del paciente, lo que toma y lo que dice, escuetamente. Y aquí no decía evaluar si el paciente puede someterse a este examen. Y entonces yo llego, vamos. El examen se supone que tiene anestesia general, yo no tengo idea de eso porque no soy doctor específicamente, pero llegamos a las 9:05 al edificio Sixtino, subimos a la oficina 404 al cuarto nivel, yo le entrego caminando y mi caso tiene un nivel extra, que mi mamá era no vidente. Al no ser no vidente, ella tendría que haber tenido una evaluación especial de la Clínica 24 para llevarla a un examen como este. Sin embargo, no lo hubo. O no lo sé, porque el expediente me lo negaron. Ya lo solicité y me lo negaron. Entra caminando, entra todo bien, me dan a mí en Fisiolab que llene la documentación para decir yo qué ella tomaba, cómo lo tomaba, a qué hora lo tomaba. O sea, la explicación médica de cómo ella iba. ¿Cómo podía yo describir lo que la institución debería de haberle, cómo podría describir yo la información que la institución debería de haberle mandado al laboratorio para ellos evaluar si podía someterse a un examen o no? Bueno, luego, lo que sucede en este laboratorio es que mi mamá muere. Ahí. Luego me informan a mí en el intensivo que le dieron masaje cardíaco durante 10 minutos, un poquito más, no estoy muy seguro, y ella regresa. Le hicieron daño en su pecho, le provocaron daño cerebral y ella quedó en coma durante 15 días. Y presenta algo más difícil para mí, porque resulta que ahí en Fisiolab, que es parte del servicio contratado que la institución contrató y que debería de cargar con la responsabilidad de la institución por lo que ahí pasó, entra a las 9:05. A mí me avisan del suceso a las 10:24. Cuando yo entro y veo a mi mamá en una camilla, lo primero que se me ocurre es emergencias, ¿verdad? Usted ve a su mamá, ve a su hijo, ve a su papá, quien quiera que usted ame, lo ve en una camilla con un tubo que le están dando supuestamente aire, respiración, usted inmediatamente emergencias y a avisar a sus familiares. Yo avisé a mis familiares y solo me dijeron, tuvimos un suceso con su mamá. Solo me dijeron, tuvimos un suceso. ¿Quién me va a dar información de ahí? Por eso estoy pidiendo yo el expediente, el cual me lo negaron. Y tardaron 1:30 para sacarme de ese lugar. Llamé yo a los bomberos voluntarios y los bomberos voluntarios me dijeron que no era tarea de ellos, sino que era tarea del IX. Intenté comunicarme a la emergencia del IX, no se pudo. Me comuniqué a servicios contratados de IX Pamplona para avisar lo que estaba sucediendo. Me cuelgan, me devuelven la llamada. La jefe de servicios contratados del IX me dice, mire, no tenga pena, después platicamos. Lo primero es sacar de ahí a su mamá. Y no tuvo la empatía de ni siquiera coordinarme una ambulancia para salir de ahí. Y aún Fisiolab no tuvo ni siquiera la coordinación humana para sacarme de ahí. ¿Qué fue lo que me dijeron, doctor? ¿Qué fue lo que me dijeron? Mire, disculpe, yo pensé que usted iba a llamar a la ambulancia porque usted dijo que nosotros... porque usted dijo que iba a llamar a sus contactos. ¿Mis contactos son contactos de emergencia? Mis contactos de emergencia son mis familiares, ¿no? En medio del shock, ¿podría haber yo tenido alcance para coordinar una ambulancia? En este servicio contratado no hay ambulancias del IX para estos problemas, porque pueden pasar. Debe estar en el tema de servicios contratados. ¿Esto ya revisaron si ellos tenían ambulancia ahí?
Porque si estaba en el contrato y no tenían, ahí todo. Y fíjese, diputado, que eso es lo que más me llena a mí de cosas, porque cuando a mí me avisan son las 10:24, yo no sé qué pasó ahí, pero la última persona que entró a hacerse el examen estaba despertando y a mí me estaban llamando hasta las 10:24, o sea, habían 8 personas antes de mi mamá y a mí me avisan hasta las 10:24, algo a mí no me suena ahí. Algo ahí no me suena ahí. Digamos, ¿arman una investigación de este caso ahí, doctor? Y la cita tiene el caso en investigación. Cita está investigando el tema. Imagínese, diputado, yo hago mi publicación en la página de Facebook. Solo de tu caso, no, pero quiero una pregunta antes. Porque entiendo que no había ambulancia. No había ambulancia, diputado. El Fisiolab no me... Ustedes, digamos, estos servicios a veces terminan en emergencia. Y parte del contrato debe decir que tenga una ambulancia o un servicio, ¿no? En este caso. Teníamos que revisar el contrato, no sé cuáles son las especificaciones técnicas del lugar. ¿No? ¿Quién es el encargado de revisar ese contrato? El administrativo. Los abogados. O sea, van a jugar del lado del servicio contratado, pues, ¿verdad? Bueno, y resulta que entonces no me sacan de ahí, no llaman ambulancia. Cuando yo les pido por humanidad, llaman una ambulancia. Pasa hora y media antes de sacarme de ahí, y en estos casos yo creo que no tengo ni idea, licenciado, diputado. Mire, yo tengo, no fue del IX, fue una externa, porque incluso sacaron a mi mamá y no iba yo. No iba ningún familiar con ella. Yo tuve que correr al parqueo a alcanzar la ambulancia para lograrme ir. ¿Y tu mamá era no vidente? Mi mamá no era no vidente. Y en el laboratorio, bueno, es que se convirtieron varias falencias, licenciada. Usted sabrá que una persona no vidente debe de tener a alguien presente a la hora de firmar un consentimiento. A ella le hicieron poner una huella dentro. Sin mi presencia, no entré yo al examen, no vi nada de la información que a ella le dieron. Y aparte de eso, diputado, perdone, yo pido el expediente. Antes del expediente iba a hacer en caso de él, digamos, cercano a la mamá, mala práctica en el hospital, probablemente, o sea, solo el hecho de que una persona no vidente le hayan puesto a firmar poner una huella, bueno, digamos que suena un bonito caso para investigar servicios contratados. Suena. Y qué mejor que tener una ayuda de alguien que esté presionando y guiando que la investigación sea correcta. Solo para comentarles de que efectivamente a través de la cita y también el Departamento Legal, el área penal, se hicieron las denuncias correspondientes al Ministerio Público por la falta de protocolos de esta entidad. Entonces el caso ya está en conocimiento del Ministerio Público y en investigación. Bueno, pero ¿y el contrato de ellos? ¿Y la interna? Eso ya es aparte. Eso es, yo soy quien suscribe el contrato. Ahora, solo perdón, es que vean. Yo solicité, diputado, eso. Perdón, dame un segundo. ¿Sigue cobrándole esa empresa? ¿Le sigue cobrando al IX? ¿Sigue trabajando para el IX? No, seguramente se canceló, se tiene una denuncia en el Ministerio Público. Yo no sé si sigue contratando, ¿no? No. ¿Será? No se lo puedo asegurar porque no sé qué es lo que tiene. Obviamente no tendría por qué seguir trabajando. Fisiolab trabaja en el edificio Sixtino 1, cuarto nivel, oficina 404. Porque imagínense que le fueron a poner una denuncia penal a la empresa, o la fueron a denunciar, que se oye mal lo que pasó allá adentro. Por supuesto. Y que le sigamos contratando. No creo que eso suena a abogados del IX, pues. Solo en el IX puede pasar eso. Ojalá que no le estén contratando. No, pues no. Si solo como ir al caballero, la historia que narra es terrible. Pues, bueno, yo me acuerdo que tú subiste una publicación y por eso yo subí muchos diputados se interesan en este subí esa publicación, diputado, y muchas gracias por apoyarme, no sabiendo qué hacer. Pues como doctor, pues no sé, ¿verdad? O sea, ¿qué procedía? Bueno, la llevamos allá y resulta que me reciben allá. ¿Allá dónde? En el... me reciben en el IX. Y me paso yo directo. Me atiende el doctor Figueroa, internista, es quien la recibe. Este doctor, muy bueno, una calidad muy buena de persona. En el IX trabajan personas muy buenas, ¿verdad? Y también me recibe la doctora María José Pérez, a mi mamá, y me informan cómo está el caso. Y hasta ahí supe yo que a mi mamá le dio un infarto y que broncoaspiró. ¿Llegó fallecida o llegó con vida? No lo sé.
porque yo la veía y yo no la veía respirar. Entonces no sé. Lo único que sé es que me dijeron, mire, su mamá sufrió un infarto, ¿cómo es? ¿Cómo es, doctor? La estabilizamos. Entonces, y ahí, desde ahí empezó un calvario de 15 días hasta que ella tuvo su deceso. Y para mí es muy importante señalarles, ustedes como autoridades, es que definitivamente yo quiero y necesito el expediente para saber, ¿verdad? Si ella estaba bien para que la mandaran a ese examen, si no, yo necesito saber si hay sanciones para las personas que la mandaron. Caso para fiscalizar servicios contratados. ¿Qué pasó con el expediente? ¿Se lo dieron? No me dieron el expediente, me dicen que necesito de un abogado, que un abogado me haga una escritura de representación para poder obtener eso y certificar que yo soy su hijo. Y digo, ok, respetemos los protocolos, ¿qué hacemos? Ahí me reviso porque sí que aparece una compra de 85,000 y una de 45,000 el 14 y el 17 de marzo. Vamos a revisar. No me la hagan comprando. Perdón, solo que no me la hagan comprar. Y también hay que chequear el manual de... Hay un manual de normas y procedimientos del transporte de ambulancias. A ver en qué va, si cumple. Me informa que se pagan los meses vencidos. Puede ser que han sido pagos de años anteriores. Vamos a investigar. No me acuerdo quién me dijo eso también. Es terrible, porque yo necesito esa información, diputado. Acceso a la información. ¿Dónde pediste información? En la unidad de acceso. Yo me fui a la unidad de acceso de información, me subí, bueno, primero, la primera persona que me revisó la nota me dijo, mire, disculpe, esto le va a salir rechazado, porque va a necesitar el escrito de un abogado para que se lo puedan dar. ¿Tú eres hijo único? No, tengo 2 hermanos más, los cuales están totalmente de acuerdo en que necesitamos la información. Exacto. Ellos por sus labores. No hay esposo, él falleció antes. Pero luego vengo yo y presento esto el miércoles pasado, en donde yo solicito que por favor necesito la información de lo actuado, investigado, así como las conclusiones y sanciones correspondientes procedentes de acuerdo a la queja presentada tal día, ¿verdad? Esto creo que tal vez a mí me lo van a negar, pero si usted me apoya con eso, creo que a usted no se lo van a negar. Casualidad, ayer recibo la llamada de la doctora, de una doctora que no tengo aquí el nombre ahorita. No estoy seguro si fue Paola Girón o la doctora Rosario Chavarría, en donde me dicen, mire, don Omar, disculpe, nosotros estamos constantemente verificando su caso. Estamos precisamente ahorita le íbamos a citar para el día viernes, para que vinieran los 3 y contarles cómo vamos. No hemos terminado, y la respuesta que le vamos a dar es que no hemos concluido y que no se la vamos a poder dar. Bueno, pero aparte de la investigación puede llevar más tiempo. Sí. Pero la información, el expediente... No, me lo negaron. Firma de qué doctor que le hace, Esa es otra cosa, diputado, doctores. ¿Cómo es posible que por una pastilla, cafazolina, hicieron junta médica? Llamaron a cardiólogo, llamaron a internista, llamaron a cirujano, llamaron a la clínica 24 para ver si ella necesitaba la mitad de la pastilla o un cuarto de pastilla. Y para un examen tan delicado como este, no hicieron junta. Yo definitivamente, desde mi posición, yo les pido, yo no les puedo exigir, no les puedo, qué sé yo, ¿verdad? Yo como persona individual, yo les pido que por favor me informen o hagan algo en este caso. Alguien aquí hizo algo mal, claro, sea administrativamente o sea médicamente. Médicamente yo no lo puedo saber, no sé si se va a lograr hacer, pero administrativamente aquí hay algo mal, doctor. Aquí hay algo mal. Comparto su opinión, sugerente, porque uno muchas veces, el 99% de las veces, opinión médica es complicado. Ahora, opinión administrativa en errores con los expedientes. Sí, aquí necesitamos información de 2 partes. El expediente médico del instituto, obviamente, pero también el expediente que tienen los datos del servicio contratado, porque eso que pasó ahí nos tienen que aclarar qué fue lo que pasó. Y ahí es distinto, eso lo tienen que pedir ustedes. Sí. A mí no me dan nada. A mí no me dan nada. Bueno, por eso ahí hay una denuncia. Ahí sí cabe una denuncia. Sí, ya la hicieron los informes del abogado. Antes de uno investigar, porque uno no le puede ir a pedir información.
No, yo no me voy olvídese. a meter a esa clínica como diputado. No, Está fuera de mi sombría legal. Y yo que yo llegue, y ahí solo damas hay. Imagínese que de pronto me vayan a querer acusar de acoso o algo por el estilo, por no quererme dar información. Entonces aquí el canal de investigación son ustedes. Nosotros vamos a presionar por la investigación de cita, pero, señores... El expediente. El expediente, además, ahí están los hijos. Es que no estamos hablando de vulnerar los principios de, digamos, de... No, pues aquí hay que investigar, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Es que ellos tienen derecho humano de tener datos de su papá y de su mamá. Y no se lo está dando a cualquiera, no es de, voy a vender el expediente. Nada. Ellos tienen derecho a saber qué pasó, qué doctor las atendió, qué tenía, qué le dijeron, y hacer su análisis. Si se encuentra ellos alguna inconsistencia, pues tomar las decisiones legales o penales que correspondan. Es que no es cualquier cosa y va a presentar denuncia al Ministerio Público. Para eso existe la función de fiscalización, para eso es temprano. Hay ciertos casos que no ameritan. Hay otros que sí es. Digamos, ese segundo caso, y vea el orden. Este caso es poderoso. Ahí está la mamá que dice: ahí hay 3 hijos. ¿Quién tiene la representación? Bueno, pues 3 hijos. Ya le lleva lo de los hijos, le tiene que dar la información. Ahí está ya en usted, me contás para qué fecha te la dan. Sí, por favor, estar el seguimiento, porque realmente, diputado, yo pienso, ¿verdad?, que las personas aquí representando a la institución, pues, tienen un deber, y un deber legal, de representación y de dar información. Aparte de, también deben, yo sé que no pueden personalizar el caso, o los miles de casos que hayan, yo no sé cuántos casos hayan, sé que no pueden personalizarlos. Sin embargo, sí les pido empatía. Era mi mamá, 66 años. ¿Quién o qué pasó allí? Y yo sin saber. Imagínese, licenciado, usted, su hijo, ahí en una camilla, sin saber qué le pasó. Hasta que llega a la emergencia del ICS, le dicen qué pasó y que no le dan cuenta de lo que haya pasado en el laboratorio, sino que de lo que desde que ingresó ella en el ICS, en el intensivo, dan cuenta de lo que pasó atrás, no saben. Y bueno, tienen razón, ¿verdad? Ustedes en comunicación, como acceso, yo sí creo que deben de plantear un procedimiento para solicitar información de las personas fallecidas. No simplemente decir, ya vaya con un juez. Eso es estorbar el proceso. El esposo tiene derecho, si son varios hijos, carta de todos los hijos, tienen derecho para que se les entregue a ellos y ya. Y luego a partir de ahí, pues mire qué pena, pero ahí sí es complicado, tiene que conseguir algo más. No sé qué, porque no hemos analizado el caso. Pero en este caso no hay ninguna violación al principio de confidencialidad. Los esposos son uno mismo, ahí está claro en los temas que los hijos igual. Y lo que vamos a ir entendiendo, va a ver usted, cuando usted tenga una percha de expedientes de información y la esté fastidiando, y tenga que pagar más gente, se va a dar cuenta que lo mejor es tener más personas capacitadas para atender a los familiares de los pacientes. Porque si a él lo hubieran atendido bien, me hubieran explicado y todo, pues aquí estuviera llorando tranquilo, no con este estrés o con este plato de no saber qué pasó. Si te pudiste despedir de tu mamá, te explicaron bien y era lo que Dios quería, pues ni modo. Pero lo que no se vale es que ante la mala atención, al ir a reclamar información, digan, no hay. Y vaya con un juez. Entonces, bueno, también está tu caso. Y contanos el tuyo, profe. Mucho gusto. Gracias, muy buen día a todos. En primer lugar, les voy a leer que dice el decreto 295 del ICS, dice, conocido como Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, establece la base legal para la creación y funcionamiento del ICS con el objetivo de mejorar el nivel de vida de la población a través de la seguridad social. Luego dice, el ICS fue creado para mejorar el nivel de vida de la población a través de la seguridad social, brindando protección a los trabajadores y sus familias. Entonces, así quisiera que pusiera atención, por favor, señor sugerente, en esta situación, porque a usted le corresponde precisamente esta situación. Empiezo, el año pasado yo
escribí una solicitud para poder hablar con usted personalmente y no se me ha contestado. ¿Por qué quiero hablar con usted? Porque lo que sucede es de que estas cosas que están pasando aquí cae mucha responsabilidad sobre usted, porque usted es el que tiene que velar por lo que el Código 295 dice y por lo que dice la Constitución Política en su artículo 1000, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas que se dan es posiblemente porque usted no está cumpliendo con su tarea, al igual que el director o gerente del ICS, ¿verdad? Yo en esta mañana sí le quisiera pedir que por favor empiece a trabajar con los licenciados que tiene atrás para resolver las cosas que nosotros estamos padeciendo, no que venga con ellos como que están en contra nuestra. Nosotros le pagamos a usted. Vea, yo trabajé más de 30 años, ya estoy ahorita pensionado, trabajé más de 30 años, todo lo que usted come, la gasolina que usted usa, la ropa que viste y todo es porque nosotros pagamos. Usted se debe a nosotros. ¿Verdad? Todos los trabajadores que están aquí se deben a nosotros que les pagamos a ustedes. Entonces, como le digo, me parece algo irregular y algo muy singular que tenga toda esta gente defendiendo cuestiones que realmente están al alcance de ustedes. ¿Cómo no lo van a entregar? Yo también solicité un expediente y no me lo entregaron. ¿Verdad? Bueno, va a ser claro. Solicité uno que me dieron a mí, pero aquí tengo la carta donde yo vine aquí a esta oficina para solicitar apoyo, donde yo firmé que sí le entregaran los documentos al diputado Cristian Álvarez. Y no lo quisieron hacer. Por ese motivo tuve que ir a cita para que me los entregaran, cosa que no tenía que haber hecho, pero todo este caso se da. Y este expediente lo tengo ahorita ingresado en la sugerencia con el gerente general que se llama Edson Javier Rivera Méndez. Y dice lo siguiente: adjunto los documentos que yo tuve que solicitar, porque previo a esto yo ya había solicitado que se me hiciera devolución de un dinero que tuve que gastar yo, que no tenía que haber gastado. Cuando yo llegué al ICS, yo llegué así, miren. Pueden ver ahí ustedes cómo está esto. Son dos casos, dos situaciones que yo tenía médicas. Una es una trombofluxión hemorroidal interna con necrosis, infección, y la otra es un prolapso rectal. Fui visto por 2 cirujanos generales que atienden a cientos de personas al día, y ahí es donde yo quiero que se ponga la mano en la conciencia y que trabaje usted, porque el trabajo de un director en cualquier lugar es dirigir. Y a mí no me vengan cuestiones como dice la licenciada atrás, lamentable. Aquí no tenemos que andar con lamentaciones. Dinero hay. Inclusive ayer le mandé un video a la señorita Carmen, a la licenciada Carmen, donde se le están otorgando otros cuantos millones de quetzales al ICS. Hay deudas pendientes, hay patronos que no están pagando, están pagando lo mínimo y están dando bonos para no pagar lo que le corresponde a uno. Ahí es donde deberían estar trabajando los licenciados, ver por qué los patronos están optando por cuestiones que no deberían de optar. Si usted gana 6,000 quetzales, paguen al ICS lo que corresponde. Entonces, el punto aquí está que ve con una emergencia. Y yo, en la solicitud que hice para que por favor me devolvieran el dinero que yo tuve que invertir, porque aquí están las pruebas donde yo fui a la emergencia de la zona 6, a la emergencia de la zona 9, y no solo me dieron para el dolor con esto que yo tenía, que era una emergencia. No podía ni caminar y tenía mal olor por la infección. Entonces, como le digo, estas situaciones se dan porque alguien no está cumpliendo. Y recordemos todos los que estamos aquí que nosotros trabajamos de una u otra forma y que el salario que nosotros recibimos es porque tenemos que cumplir con una obligación. Aquí no se trata de que el ICS contra nosotros, se trata de que nos pongamos la mano en la conciencia, que sepamos para quién trabajamos y que lo hagamos como merecemos nosotros como hermanos guatemaltecos. Inclusive me atrevería a decir hermanos cristianos, si es que ustedes van a la iglesia, porque no están cumpliendo. Y repito, debería darse una vueltecita por las emergencias de la zona 9, de la zona 6, a ver cómo están esos hospitales y todo lo que estamos padeciendo, porque ustedes no están cumpliendo con su deber.
Solicité yo, en el caso este que le estoy exponiendo, solicité lo siguiente. Porque como no sé cómo es que ustedes deciden quién recibe y quién no recibe, entonces solicité que por favor los que revisan los casos, que por favor pidieran los documentos de emergencia de la zona 6, emergencia de la zona 9 y la policlínica. No los pidieron, simple y sencillamente me negaron el reembolso al cual yo estoy en pleno gozo de recibirlo porque no me dieron la medicina para curarme. Entonces, en este documento que le escribí al señor Edson Javier Rivera Méndez, le escribí lo siguiente: adjunto los documentos que sirven como prueba que desde el 21 de julio del 2024 comencé con la emergencia del prolazo rectal y la tromboclusión hemorroidal interna con necrosis. Nunca fui visto por un proctólogo ni un urólogo. Yo ya venía padeciendo de la próstata. Ni se me recetó medicina, que es lo que donde está el punto principal de que por qué estoy solicitando ese nuevo dinero. No se me dio medicina para las afecciones y emergencia que padecía. Por dicho motivo me vi obligado a visitar un proctólogo privado que me recetó medicina apropiada para mi aflicción, donde invertí dinero que no tenía que haber gastado por la ineptitud, negligencia y maltrato de los doctores, que son sus doctores. Claro, nosotros lo que íbamos con este caso es que, pues tú llegaste con, ahí están las fotos, terrible lo que estabas pasando en ese momento y te tocó irte a lo privado. Tuve que pagar yo para que me dieran medicina. Lo que nosotros buscábamos era justamente analizar el expediente, lo que habían dicho, las fechas que calzaban, para ver si había un caso administrativo que pedir para la reposición de la plata. Y esto lo firma usted, subgerente. Nosotros mandamos esa hoja con el visto bueno del profesor, mandamos firmar, y usted me contesta que no me puede entregar esa información y que él la va a llegar a traer, que él la tiene que llegar a traer. Principio de facilitarle el acceso a la información. Él, como no le querían atender, viene aquí con nosotros, mandamos nosotros y aquí ustedes ponen un montón de cosas que me imagino que estos abogados que pierden todos los casos de los temas importantes que tienen que ver con estas empresas, ya saben, de los amparos. Y aquí ponen un montón de cosas, pero en ningún lugar ponen que la información de la persona es de ella. Y él está diciendo que le den la información, que me está autorizando a mí para pedir la información. Yo no estoy pidiendo algo de él sin su autorización. Y la Constitución autoriza, como ya le dije en esto, que nosotros tenemos el acceso a este tipo de información. Ahora, ¿por qué no nos la dan, subgerente? ¿Qué onda? Bueno. Bueno, hace un momento me manifestaba a favor de que se les proporcione la información a la familia, a los médicos y a las personas que cumplan con los requerimientos legales que le piden los abogados, que no son mis abogados porque yo pertenezco al área médica, ellos son del departamento legal. Tendríamos que ver la solicitud que hizo para que la analicen los doctores. Yo lo que me puedo comprometer es saber el expediente donde pide el reintegro de los gastos, porque estoy consciente de lo que me están platicando, que llegó y no hubo resolución. No tenemos en el país, no en el instituto, la suficiente cantidad de coloproctólogos para que estén en las emergencias las 24 horas. Es un tema que hemos tratado con usted repetitivamente, la falta de especialistas. Pero sí entiendo el caso del caballero. La molestia que genera. Por supuesto. Este tema no es de esperes una semana, 3 semanas. Eso no se puede esperar. Pues. Sí, porque es una trombosis hemorroidal. Sí, disculpe. Fíjese que precisamente ese es el punto. Muchas veces cuando nosotros vamos al INSS, se nos dice, lamentablemente no tenemos los suficientes doctores. Lamentablemente hay otros casos antes del suyo. Entonces ahí es donde precisamente, ya que no pude platicar con usted en privado allá en la oficina de la central, yo le solicito a usted que por favor dirija al departamento como se debe. Porque mire, si usted me nombra a mí director de cualquier institución,
yo voy a ver cuáles son los problemas que existen y los voy a solucionar. Y si no puedo, entonces yo digo, miren, este problema está muy serio. ¿Cómo vas a contratar abogados para que te digan que no lo soluciones? Pues? Ese es otro punto, ¿verdad? Como le digo, sí, entonces yo aquí le hago entrega de estos documentos para que tal vez... Mire, subgerente. El problema es solo un momentito. Es que como no tenemos la suficiente cantidad de especialistas, se tercerizan los servicios. Pero miren también las consecuencias, ¿no? Sí. Mire, digamos, sí hay que hacer un esfuerzo por ir arreglando el ICS paso a paso. El ICS está metido en un bache de falta de especialistas, de que no han construido suficiente infraestructura, no pagan bien. Bueno, es un bache que hay que irlo solucionando. Pero no se soluciona contratando abogados que se van a No, es jugar que al lado del ese es mar. el punto. No se soluciona escondiendo información. Ese es el punto. A él, bueno, a él eso los pedí yo. Entonces, por eso no están mencionados ustedes. Aquí mandé a pedir yo el expediente con la nota de él. Fueron ellos. Sí, por eso precisamente es de que con los documentos que le acaban de entregar a usted, doctor, ahí están las fechas. Pero creo que fuiste a cita también para que tengan el expediente, ¿verdad? Sí, tuve que, aquí tengo el documento donde tuve que ir a cita para que hicieran entrega al diputado. Toda persona tiene derecho a tener su información. Pero es esa parte. No, yo entiendo la situación. O sea, tengo 2 años de estar en la sugerencia, pero tengo 34 años de estar en el seguro, lo entiendo perfectamente. Subgerente, bueno, fuera de que me mande la información y que revise esta nota, y que revisen de verdad en serio esto de estar negando información, Claro. Cambien de abogados, pues. Pero, pues revisen el caso del señor. Yo quiero la información para ver el tema administrativo. Por supuesto. Yo a pesar de todas las cosas que estén malas del ICS, tengo listas, sí comprendo las limitaciones en el tema de decirle a un doctor que algo bien o mal. Ese es un tema en el que uno no se puede meter. Cuesta mucho, hay que investigar y eso. Pero temas administrativos, errores administrativos, eso es fácil verlo como un expediente y nos ayuda a todos. Claro. Porque el tema, por supuesto, es buscar justicia para ustedes, si es que la hay, que te devuelvan tu dinero, si hay temas puntuales, pero lo mejor es que mejoremos procedimientos a futuro. Lo mejor que podemos sacar de acá es, en los fallecidos, ¿quién puede pedir su expediente sin ningún problema? ¿Verdad? ¿Y quién sí va a tener problemas para pedir un expediente? ¿Verdad? Porque no estamos violando la normativa. Podemos hacer aquí una reunión con los señores de SECAI y el procurador de los derechos humanos para limitar ese tema a esposos, hijos y ver algunos temas por lo menos inmediatos, ¿verdad? Ya el primo, la tía, el pariente que vive en Estados Unidos, tengo también mis reservas. No lo pelearía con uñas y dientes como peleo estos casos, que me parecen bajo toda lógica jurídica, humana, justos. Bueno, revisamos el caso ese, subgerente, del señor. Como le repito, y no en el dependen caso de mí de los ellos- abogados, ¿no? ¿Cómo así, perdón? No dependen de mí el departamento. No, el caso es que me dé el expediente. Sí, por Ya con el supuesto. expediente, pues nosotros armamos y hacemos a quien usted no tiene que ver con este pago y eso. Solo, ¿puedo hacer un comentario? Sí. Mire, dice que aquí lo que está sucediendo es una misma situación de lo que pasa con el Parque Central. Le voy a explicar por qué. El Parque Central está ocupado por nicaragüenses y hondureños, drogadictos, vagabundos, y total de que el alcalde Quiñones no iba a dar una vuelta ahí con su familia. Yo soy de la zona, nací en la zona 5 y soy de la zona 1, ya muchos años, es mi área, soy distrito central. Y sucede que cuando usted habla con un agente de la Policía Nacional que tiene algún tipo de mando, le dice que es un problema de la PGN y que también tiene que ver con los derechos humanos y que también tiene que ver con la MUNI. Entonces, Nadie tiene que ver. sí, Es un problema exactamente. de todos. O sea, su función, usted sabe cuál es, pero yo le voy a decir una cuestión. Usted tiene un puesto muy alto, muy delicado, y usted tiene mucho conocimiento. Lo puedo notar por la forma en que se expresa, pero también tenemos que ponernos la conciencia, la mano en la conciencia y coordinar, porque usted no puede hacer todo, y para precisamente tiene gente. Ya van 2 veces que dice que lo legal, esa parte,
pues coordine con ellos, porque todos estos asuntos que usted está viendo son legales y le están causando algún desgaste a usted, me imagino. Sí, totalmente de acuerdo que tenemos que coordinarnos, no podemos trabajar separados. Eso estoy totalmente de acuerdo. Sí, pero recordemos lo que dijo Santo Tomás, ¿verdad? Lo que se ve se cree, ¿verdad? Sí, Entonces, y tienen que tener cuidado a quién contrata a su gerente. No ande contratando a gente que se echa los tragos ahí en Mazate. No puede tener esa gente ahí, pues. No pueden tener a los de la zona 6 que hacen remozamientos y tiran el dinero. Acaba del INACIF decir acá la señora que se quemó, acaba de decir el INACIF que sí hubo negligencia. 1 año y medio después de acompañar ese caso. ¿Se acuerda de la quemada? Sí, me recuerdo. Con tiempo. Y costó también que nos dieran información. La información que pedimos es para apoyar a los pacientes donde hay grandes posibilidades de que algo haya salido mal. Pero si nos lo niegan, pasa más el tiempo. Entonces, Ricardo tiene razón, el licenciado. Tengo que delegar muchas de las funciones, pero no puedo estar en todo, ¿no? Hay casos que y no estos llegan a casos que sirvan eso sí, tomarlos como para mejor que no volvamos a tener un caso de que a una mamá, una hija, terrible. una esposa no le dan información. Pero tal vez habrán otros. Una persona que cuidó a la señora, pero que no es pariente, va, otro reunión. Pero estos casos de verdad, no le haga caso a estos licenciados, hombre. Solo voy a preguntarle qué han ganado en casos en que han defendido a Alex y dirá usted, mejor que se vayan a descansar. Y sugerente, hay mucho por investigar, por hacer, a mí no me da tiempo de tantas cosas, pero sí de verdad no vale la pena tener estas reuniones donde usted personalmente niega la información con la carta de un vecino, que agarre el carro y me vaya con él a pedir la información a la oficina y que todos perdamos tiempo. Eso no es el principio de la transparencia ni de la máxima, digamos, accesibilidad de datos. Claro. No tiene sentido. Así como me firmó la carta, vino a perder su tiempo aquí conmigo, lo agarro en el carro, me lo llevo y todos perdemos tiempo. Y eso es lo que quiere. Que andemos perdiendo el tiempo todos en carro. No me hubieran mandado eso a esta reunión de estuviéramos en otra. Pero tenemos que estar acá porque no nos quieren dar información. Yo reviso el caso particular. Y lo de la información. Afiliados, que estén muy bien. Termino con las palabras del profe. Hombre, si tiene un puesto importante, que pueden ser 2 años más, pueden ser 6 meses. Ya lleva 2, ¿va? 2. Pueden ser otros 2 más. Hombre, cada día saquen el jugo arreglando un problema, pero no un problema mío, un problema de quienes están hoy aquí. Un problema administrativo de procedimientos. Que esto termine en un procedimiento que nunca más tenga que ver yo a los señores de comunicación por este tema. Nos pusimos en un problema, pero solucionamos administrativamente el caso. Se hace un procedimiento y esto no vuelve a pasar. Ese creo yo que es el fin de aprovechar el tiempo, claro. Corregir procedimientos. Por supuesto, en el camino ayuda uno a las personas, ¿verdad? Gracias, subgerente. Bendiciones.